bendiga, hermanos. Para mí es un honor y un privilegio poder estar hoy aquí. Me siento en un sueño porque yo no entiendo qué es lo que ve el Señor en mí. Yo era la menos calificada de mi familia, la que no terminó una carrera, la que fue madre joven, la que siempre vivió en rebeldía. Y ahora que mi hermana lo dice, Dios hace memoria. Y no hablo de mí, hablo de esas personas que oraron por mí. Y que sé que el Señor cumple sus promesas. Y yo sé que mi papá estaría muy feliz en este día. Nada, hermanos, hoy es mi primera prédica. Es una gran oportunidad que me da el Señor, que me dio también mi pastor. Y esta prédica es la continuación de la prédica del domingo. Para los que estuvieron el domingo, el título de la prédica fue Accionando en la Fe. Y nos habló un poco acerca de Lázaro y de la poca fe de Marta y María. A mí esto me tocó mucho, esa prédica, porque hubo mucho tiempo en que la duda y la poca fe llegó a mi vida por un sinnúmero de cosas que me pasaron. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué puedo hablar yo a través de la prédica del domingo? Y el Señor me dio una prédica que primero me volvió a mí. Y la titulé Dios prueba tu fe. Y antes de empezar a contarles un poco de todo lo que me habló el Señor, permítanme orar. Amado Dios, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Primero para darte las gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Señor Jesús, te pido que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que se diga, de todo lo que yo haga, Señor. Invalida, Señor, todas mis emociones en este momento. Y sé tú, Señor, hablando a nuestro corazón. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, Dios prueba tu fe. Todos hablamos de fe. Cantamos sobre la fe. Declaramos fe. Predicamos fe. Pero la verdadera fe no es teoría. Es confianza puesta a prueba. Dios no prueba nuestra fe para ver si fallamos. Porque cuando Dios nos prueba, entramos en un proceso. Siempre decimos, estoy en el proceso. Pero es un proceso divino que nos fortalece la fe y nos acerca aún más a Dios. Y lo que Dios quiere en medio de este proceso es madurarnos, es afirmarnos y llevarnos a un nivel de intimidad con Él. Amén. Entonces hoy veremos cómo Dios pone a prueba la fe, por qué lo hace y qué produce en nuestra vida cuando respondemos de una manera correcta. De una manera correcta sería en obediencia. La fe siempre implica un llamado a confiar. Si nos vamos a Génesis 12, del 1 al 3, dice así:
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Aquí nos habla del primer gran llamado que Dios le hizo a Abraham. Pero Dios le pidió tres cosas. Le pidió salir de su tierra, le pidió salir de su parentela y le pidió que se fuera de la casa de su padre. ¿A cuánto nos ha pasado? Amén. Yo creo que a todos aquí. En otras palabras, el Señor le estaba pidiendo a Abraham que abandonara lo conocido. Y le dio una promesa. Le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás de bendición. Y es ahí donde la fe comienza, cuando Dios mueve de lo cómodo a lo desconocido. Porque, hermanos, no hay crecimiento espiritual sin obediencia. Porque la fe necesita obediencia. O sea, sin obediencia no vamos para ningún lado. Podemos tener dones, talentos, hay gente que es muy elocuente, pero sin obediencia no estamos haciendo nada. Y es por eso que Dios a veces nos saca de un lugar, pero no lo hace porque sí. Él lo hace porque Él tiene un propósito más grande. Y la prueba revela lo que está primero en el corazón. Entonces vamos a leer Génesis 22, del 1 al 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo? Lo probó. Algunos que dicen Dios no prueba. Dios sí nos prueba el corazón. Y aquí lo dice, Dios, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y es aquí donde viene un testimonio que quiero compartirles. A mí me pasó lo mismo que a Abraham. Cuando yo empiezo a conocer del Señor, en una vigilia, yo siempre era como la más callada. Me sentía pequeñita y siempre como que me alejaba y me gustaba aprender de los demás porque a todos los admiro muchísimo y aprendo de cada uno. Y entonces yo me quedé callada cuando el pastor Robinson me queda mirando y me dice, ya es hora que dejes de ser una leona. Y yo lo miré y le dije, ¿cómo? Y me dice, una leona con tu hija. Él ni siquiera sabía que yo tenía una hija. Pastor Robinson estaba recién llegado. Y yo me puse a llorar y yo no entendía por qué me había dicho eso, solo me dijo eso. Y me acuerdo tanto que lo primero que hice fue pedir consejería. Porque, hermanos, eso es otra cosa, que a veces nos pasa algo y nos vamos a nuestra lógica y no vamos a donde debemos ir, que es a nuestros pastores. Y eso fue lo que yo hice. Yo me fui y yo le dije, pastor, ¿cómo así que deje de ser leona, que suelte a mi hija, pero que la suelte a dónde? ¿Cómo así? Y el pastor no me dijo mucho, él solo me dijo, ¿quién la va a cuidar mejor? ¿Tú o Dios? No me dijo nada más. Y ahí entendí lo que el Señor quería, y era que yo le entregara a mi hija. Decirlo, uno dice,
pero a ver, tú crees en Dios, suéltala. Pero en ese momento Gaby estaba muy rebelde. Ella quería calle, ella quería fiesta, ella tenía malas amistades. Y cuando el Señor a mí me pide eso, suéltamela a mí. O sea, era soltarle mi hija al mundo, a ese mundo que tanto daño me había hecho a mí. Y yo sé que como madres a veces nos ponemos sobreprotectoras con nuestras hijos. Y yo recuerdo que yo lloraba y yo sentía, y yo siempre lo digo, de los dolores más grandes que yo he sentido es ese. Porque yo sentía que me desgarraba por dentro y yo decía, Señor, pero tú ¿por qué me haces esto? Mira que yo he dejado tantas cosas, yo te he hecho caso, ¿por qué, Señor? Y volví otra vez a mi memoria lo que me había hecho el pastor. Yo la voy a cuidar mejor. Y yo la solté. Y empezó Gaby a salir de fiesta. Un día salí, se me fue hasta Santa Cruz a una discoteca. Mi niña. Y me acuerdo que ese día le dije, o sea, te pasaste, voy a ir por ti. Y yo dije, la voy a ver, le voy a meter una cachetada, ¿cómo me va a hacer esto? Pero cuando yo la vi, el Señor me dijo, cállate y déjamela. Y me acuerdo tanto que todo el camino me vine llorando y yo decía, Señor, esto duele mucho, yo no voy a aguantar. Pero resulta que el Señor ya estaba trabajando en mi hija. Cada vez que ella salía, algo malo pasaba. Y para la gloria del Señor, que yo le doy tantas gracias porque no fue un proceso muy largo. Yo sé que hay personas que quizás estén pasando un proceso más largo con sus hijos, con su esposo, con su familia, pero a mí con mi hija fue rápido. O sea, todo con el Señor en mi vida ha sido rápido. Y cuando Él me entrega a mi hija, que yo sé que todos la conocen, me entregó una hija temerosa de Dios, una hija que ama servir, una hija que busca al Señor y busca agradarle. Y eso es algo que solo pude lograrlo y lograrlo ver, porque ni siquiera yo hice nada, eso lo hizo el Señor. Fue cuando yo dejé a mi hija en las manos del Señor. En ese momento fue que yo vi lo que el Señor había hecho. Pero yo, ¿qué hice? Accioné la fe. Yo tenía fe de que mi hija iba a servirle. Pero ¿cómo? No creyendo y ya no. El Señor me mandó a mí, suéltela, yo la solté. Y eso justamente fue lo que le pasó a Abraham. Que años más tarde de que hubiese visto la fidelidad de Dios en su vida, el Señor le pide la prueba más grande, que le entregara, que sacrificara a su único hijo Isaac. ¿Por qué Dios haría algo así? Y eso es algo que siempre nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo te estoy sirviendo, si yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo, ¿por qué pasa esto así? Pero si no, vamos a ver, la prueba que le estaba pasando a Abraham no era sobre Isaac, sino sobre la prioridad del corazón de Abraham. Y es ahí donde el Señor nos prueba. Y nos va a seguir probando, así estemos en el ministerio que estemos, así hasta los pastores. El Señor va a seguir probando nuestros corazones, porque el Señor quiere el primer lugar. Y yo me acuerdo que con mi hija, lo que yo más decía era, Gaby es mi todo. ¿Cuántos han dicho así a los hijos? Gaby es mi todo, yo sin Gaby me muero. Gaby es mi vida. Gaby es lo que yo más amo. Y no, hermanos, ahora ya no es así. La pobrecita se tuvo que bajar de ahí y se va. Y hay algo que yo siempre le digo a ella y es, tú podrás estar hospitalizada, pero si el Señor me llama, lo siento mucho, nos vemos más tarde. Y ella ya lo sabe. Y eso es algo que le ha costado también parte de mi familia entender, de que yo entrone al Señor en mi vida,
Dios siempre te pedirá lo que amas. Siempre. No para quitarte, porque en su momento yo pensé que el Señor me estaba quitando a mi hija, sino para comprobar a quién tenía yo en mi corazón. Entonces hay cosas que Dios toca de tu vida para ver si están por encima de Él. Él te va a tocar esa relación, Él te va a tocar tus amigos, Él te va a tocar tus hijos, Él te va a tocar tu trabajo, Él te va a tocar tus sueños, incluso algo espiritual que Él te haya dado. Porque el Señor a mí me vio y me dijo, lidera consolidación, pero si aquí a mañana el Señor a mí me dice, a ver, usted está como enamorándose mucho de esto, pasa. Porque el Señor si llega a ver eso en mi corazón, créame que me lo va a pedir. Y lo he visto cuando uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si esa relación estaba bien? Pero como se los dije antes, el Señor no va a venir a quitarte nada, sino que va a probarte. Y ahí sí depende de ti si quieres seguir en la formación o quieres seguir al siguiente nivel. Porque con el Señor siempre estamos creciendo y creciendo espiritualmente. Y hermanos, la fe es la base de nuestra relación con el Señor. Y mismo lo dice en la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y lo que entregas a Dios nunca se pierde. Si vemos en Génesis 22, del 10 al 12, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Y qué hizo Dios? Él le devolvió Isaac. Pero no le devolvió el mismo Isaac de antes. Él le devolvió un Isaac ungido. Él le devolvió un Isaac protegido. Y le devolvió un Isaac dentro del plan de Dios. Amén. Entonces tengamos cuenta en esto. Abraham no perdió un hijo. Lo recibió restaurado. No perdió su futuro. Lo había establecido. Y no perdió su identidad. Porque a Abraham se le confirmó como padre de multitudes. Así que hermanos, todo lo que entregues, Dios lo guardará mejor que tú. Amén. Y la prueba te prepara para la multiplicación. Esta parte me gusta mucho. Porque si es verdad que Dios nos prueba mucho, pero ninguna prueba es el final. Cada prueba es un puente hacia un nuevo nivel. Yo sé que muchos estamos pasando por pruebas, pero el Señor hoy nos dice que con la fe nosotros debemos derribar argumentos. Podrán decir, tienes cáncer, te vas a morir, pero el Señor dice, tú vas a vivir. Podrá el Señor decir, y podrá la gente decir, tu familia ya no cambia. A mí
han dicho. Y yo lo llegué a pensar. Pero a mí el Señor me dijo, yo te voy a cumplir la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Esa promesa que está allí, que dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso no es solo una pegatina más en la pared. Eso es una promesa que debemos tener siempre presente. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo lo digo, esa silla de ahí tiene nombre propio. Esa silla se llama Jacqueline Ayala. Esa silla se llama Naruda Ayala. Esa silla se llama María Elvira Ayala. Y para la gloria de Dios. Y podrán decir, ay, es porque vinieron a verte. No. El propósito del Señor es grande. Y yo hoy tengo a mi madre, a mi hermana y a mi tía aquí frente a mí. Y yo sé que no me están escuchando a mí, están escuchando al Señor. Hoy el Señor te pregunta igual que Abraham. ¿Confías en mí con todo lo que te he dado? Si decides confiar, verá lo mismo que Abraham. Por eso, hermano, en tu proceso no pierdas la fe. Permanece. No te desesperes. Yo sé que nosotros a veces queremos que Dios nos responda ya, y a la manera de nosotros. Pero Dios responde a su manera, a su tiempo. Las matemáticas del Señor son muy diferentes a las nuestras. Mientras en el mundo nos dice, tú vas a perder, tú estás perdiendo el tiempo. El Señor nos dice, tengo algo grande para ti. El Señor te dice, tiene la sanidad. Yo voy a restaurar tu familia. Yo voy a restaurar tu matrimonio. Yo te voy a devolver lo que el enemigo te ha quitado. Yo siempre le digo al Señor, yo quiero ser mamá otra vez. ¿Y saben qué me dice el mundo? ¿Cuáles son los argumentos que se levantan? Estás muy vieja. Tú ya no estás en edad para eso. Tú ni siquiera tienes esposo. Pero a mí el Señor me dijo que sí. Y yo confío en que lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando tenga 50, cuando tenga 60, cuando lo diga el Señor. Porque si embarazó a Sara siendo una anciana, yo sé que el Señor también lo va a hacer conmigo. Pero en su tiempo, y si es la voluntad de Él. Amén. Otra cosa que no debes hacer, no blasfemes contra Dios. Eso apaga tu fe, no blasfemes contra Dios. Y ustedes dirán, ay, ¿cuándo blasfemo? Yo no blasfemo. Si blasfemas cuando tú dices, a ese no lo cambia nadie. A ese no lo cambia ni Dios. Pero si ya dijeron que el cáncer está regado en todo el cuerpo, ya se murió. Eso es blasfemar contra Dios. Dudar del poder de Dios. Entonces cuidemos mucho lo que estamos hablando. No te quejes, por favor. Se los dice una mujer que se quejaba por todo. Me parecía una cajita de pollitos. Yo me quejaba porque sí, me quejaba porque no, me quejaba porque sí tenía, me quejaba porque no tenía. Todo era una queja. ¿Y usted sabe lo que hace la queja? Aleja a Dios. Apaga tu fe. ¿Y cómo hacemos para vivir sin fe? Si nos dice que la fe es el lenguaje del Señor, es por ahí por donde Él nos habla. Porque sí, Él nos habla y nos habla todo el tiempo. Y una cosa muy importante y que nos pasa mucho, y es cuando estamos en la prueba, retrocedemos. En vez de tirar para adelante, en vez de aferrarnos más al Señor, para atrás. Y no, hermano, nosotros no somos cangrejos.
Así no veamos, así el mundo nos diga, ay, hay que ver para creer. No, cree y verás. Cree que esos papeles van a salir. Cree que un buen empleo va a llegar. Cree que Dios te va a dar un empleo con libertad de culto. Cree que Dios te va a hacer madre. Cree que Dios te va a dar tu esposo. Créelo. Porque como nos lo dice nuestro pastor, todo lo que es de Dios es bueno, prospera y se multiplica. Amén. Amén. Entonces, hermanos, activémonos en la fe, avivemos la fe. Y ustedes dirán, pero yo ¿cómo avivo la fe? Y es con algo que descuidamos mucho, y es la oración. No tenemos que ser intercesores para orar, nosotros debemos orar, porque es en la oración donde vemos los milagros. Y yo se los digo, yo tengo un tío que le diagnosticaron cáncer. Y todo el mundo empezó a llorar. Y ahora se murió, se va a morir, está flaco, está pálido, le duele todo. Y yo soy, no, Dios no va a sanar. Si es la voluntad de Dios, Él va a estar sano. Y adivinen qué, hace 8 días tocó la campana. Y no solo lo sanó, sino que hizo que en ese proceso Él se reconciliara con Él. Hizo ese proceso que Él se reconciliara con su hermana, cosa que todo el mundo veía imposible. Pero el Señor Él usa la prueba, no solo, es que no es un castigo, Él la usa para pulirnos, para fortalecernos, para afirmarnos más en Él. Entonces, hermanos, les comparto esta palabra, espero que haya tocado sus corazones, espero que esta palabra les ayude a cambiar las actitudes que a veces tenemos. Yo sé que es difícil, yo sé que es muy duro los procesos, porque hay veces nos quebranta, pero el Señor está en control de todo. El Señor nunca te va a dejar solo, y eso es lo más maravilloso de entrar en una prueba, de que tenemos la certeza de que el Señor nos va a acompañar hasta el final. Y que con Él siempre vamos a ganar. Amén. Amén. Les quiero leer algo que cuando ya había terminado el mensaje, el Señor me muestra esto y no me quiero ir sin antes decirlo, y está en Hebreos 11:6. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo no entendía y yo le decía, yo siempre escucho ese versículo, pero yo no lo entiendo. Y es que es importante, todos podemos decir, yo tengo fe, pero no te acercas a Dios. Y aquí lo dice claro, es necesario que nos acerquemos a Dios. Él no nos dijo que no íbamos a pasar por momentos difíciles, pero Él sí nos dijo que nos iba a acompañar hasta el final. Y que encima de todo, si con obediencia llegamos al final y pasamos ese proceso, nos va a dar un galardón. O sea, encima nos recompensa. Tras de que nos acompaña, nos va a recompensar. Entonces siempre piensa, ¿me quitó esto? ¿Me lo quitó? Es porque Él me va a dar algo mejor. Amén. Amén. Hermanos, si quieren, pónganse en sus pies, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé una fe como la de Abraham. Una fe que obedece, una fe que confía y que espera en su provisión.
Yo sé que Él en determinado momento no lo va a explicar, porque Él es un Dios grande y que Dios te va a dar la victoria sobre esa prueba. Entrona al Señor en tu corazón, quita todo aquello que le estorba y vas a ver las grandes recompensas que trae el Señor para ti. Gracias, amado Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado, Señor. Gracias, Señor, por ver el bien lo que yo no veo, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por derribar argumentos, Señor, que me acusaban. Síguenos usando, Señor, para llevar el mensaje, Padre. Porque nuestra meta no es solo salir de un proceso, Señor. Nuestra meta es conocerte, Padre, y estar cara a cara frente a ti. Mi meta es vivir una eternidad contigo, Señor. Y que toda mi familia entre también a tu reino, Padre. Acuérdate de cada familia, Señor. Redarguye en los corazones, Padre, y entrónate, Señor. Entrónate en nuestro